Hola, buenos días chicas. Hola, buenos días chicos. Bueno, hoy nos toca hablar de la medición de las constantes vitales o toma de constantes vitales. Es el tema 3 de esta última unidad formativa del primer módulo, módulo 249. ¿Vale? Estamos en la unidad formativa 121. Dejamos ya atrás el tema 2 que hace referencia a movilidad. Entramos en el tema 3, tema de toma de constantes vitales. Este es un tema corto, pero algo denso por la cantidad de términos y de valores, sobre todo, que habrá que aprender, que habrá que fijar, porque si no, de poco sirve saber aplicar una técnica de medición de constante vital si luego no nos sabemos cuáles son sus valores límites y por lo tanto poder dar aviso a equipo médico si detectamos un valor distorsionado de esa constante vital en cuestión, ¿vale? Con lo cual habrá que aprender primero las constantes, aprender a la técnica adecuada para tomar esa constante y luego habrá que aprender los valores normales o los valores alterados o a partir de qué valores se considerarían valores alterados de esa constante vital, ¿vale? Bueno, lo primero, definir lo que es una constante vital. Ya sabéis, lo hemos hablado en fisiología y anatomía anteriormente, en otras ocasiones. Una constante vital es cualquier parámetro que de alguna manera influye en el mantenimiento de la homeostasis, ¿vale? Son unos rangos, digamos, unos rangos de funcionamiento de ciertos sustancias o ciertas actividades o acciones corporales o orgánicas que influyen en el mantenimiento de la homeostasis. Entonces, entendemos como constantes vitales, y esta sería la definición más extendida, por así decirlo, una constante vital sería un parámetro que indica, por otro lado, el estado hemodinámico del individuo. Un parámetro que indica, es decir, que es medible, que es objetivable. Y por lo tanto, una constante vital es un signo, ¿vale? El estado hemodinámico, es decir, cómo funciona el organismo, cómo funciona el cardiovascular, cómo funciona el respiratorio, ¿vale? ¿Cuál es el funcionamiento interno? Es decir, en definitiva, nos da una información inmediata de el estado de salud de esa persona o si de ese organismo, de ese ser humano, se encuentra en una situación viable o no, ¿vale? Por eso, tradicionalmente, se han considerado 4 las constantes vitales elementales. Las constantes vitales elementales son 4, que son el pulso, la temperatura, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, ¿vale? Estas son las, vamos a decir, las constantes vitales más importantes. Luego sabemos que, ya lo hemos hablado anteriormente, como digo, cuando hablábamos del endocrino, del nutricional, pues que podríamos considerar constante vital a muchas otras cuestiones y a muchos otros parámetros, ¿no? Pero estos 4 serían los elementales. Y además aquí en esta pantalla nos dice que además de, bueno, pues que hay que tener en cuenta, perdón, que estas constantes vitales se ven influenciadas, se modifican, varían según varios aspectos o cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la edad, o el sexo, el género, ¿vale? Puede afectar o se manifiestan de manera distinta, por ejemplo, la presión arterial en hombres que en mujeres, eso es sabido, o incluso la temperatura, ¿no? Según el ciclo menstrual en la mujer, ¿no? La temperatura presenta ciertas modificaciones, algo que no sucede en los hombres, ¿no? Al estado nutricional, la hora del día, la actividad física o el reposo, perdón, perdón, que estamos como estamos. Ay, perdón, continúo. La hora del día, decía, la actividad física o el reposo, ¿no? También influye en estas constantes vitales o la climatología, ¿no? Las temperaturas ambientales también. Es decir, que son constantes, pero no son inalterables, ¿vale? Constantes significa que se deben mantener en unos valores más o menos fijos, pero como veremos,
presentan cierta variabilidad estos parámetros, ¿vale? Lo iremos viendo uno a uno. Empezamos pues con el pulso. El primero de las constantes vitales elementales, el pulso, es esa onda que se expande a través de toda la red vascular cuando se produce, o posterior, mejor dicho, a la sístole ventricular. Cuando se produce esa expulsión súbita y repentina de la sangre del corazón, el impacto, esa presión que ejerce la sangre cuando sale del corazón sobre la red arterial, genera una onda vibratoria, una onda que es perceptible en toda la red arterial, ¿de acuerdo? Entonces el pulso, por palpación, lo notamos, lo detectamos, simplemente por palpación, porque simplemente por palpación podemos detectar esa onda de expansión de la sangre que viaja a través de esa red arterial, ¿vale? Y por lo tanto, vamos a decir, esa sensación que es palpable coincidirá con los ciclos cardíacos. Por lo tanto, el pulso se relaciona directamente con la frecuencia cardíaca. Y ya sabemos lo que era la frecuencia cardíaca, porque la definimos en su momento. Frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto, el número de ciclos cardíacos por minuto, ¿vale? Además de informarnos de la actividad coronaria, el pulso también nos va a informar, como consecuencia de ello, pues nos va a informar de si hay o no hay circulación sanguínea. Es decir, si funciona el corazón, se entiende que si funciona el corazón, hay circulación sanguínea. Si no funciona el corazón, no habría circulación sanguínea. Por otro lado, si funciona el corazón y no se nota el pulso, puede puede mantenerse la función coronaria, el trabajo coronario, pero lo que puede estar sucediendo es que no haya suficiente sangre, pues por ejemplo, imaginemos una hemorragia masiva con pérdida de sangre y que a cierta extremidad no llegue sangre, ¿no? Si no notáramos el pulso en ese punto, nos está diciendo que por esa zona no hay circulación sanguínea. Por lo tanto, el pulso nos sirve tanto para eh, controlar, para analizar, para medir la frecuencia cardíaca, como para detectar si hay o no hay circulación sanguínea en un segmento determinado o por una zona determinada, ¿vale? Bien, el pulso se palpa. El pulso lo podemos palpar o lo podemos auscultar, ¿vale? Nosotros vamos a aprender el método no auscultatorio, vamos a palpar los pulsos, ¿vale? Los médicos, incluso el personal de enfermería, van a utilizar un fonendoscopio o un estetoscopio para auscultar el pulso en ciertas zonas. Nosotros no llegamos a tanto. Recordad que somos personal sociosanitario, ¿vale? Aprovecho la ocasión para decir que os ofrezco material complementario de vídeos, en forma de vídeos, que son unos vídeos súper bien hechos, la verdad, muy extensos, muy precisos en las explicaciones que dan, y que son unos vídeos, unos materiales pensados y dirigidos a alumnado de enfermería de la Universidad de Sevilla. Bien, tenéis que entender que a vosotras no se os va a exigir tanto, pero que, bueno, he considerado que estaba tan bien explicado y estaba tan bien hecho, pues que he creído pues oportuno compartirlo con vosotras. Obviamente, pues vosotras no tenéis que saber tanto como una enfermera, ¿vale? Pero bueno, pues entiendo que como al saber no ocupa lugar, pues yo os ofrezco esos vídeos y a partir de ahí, si podemos aclarar alguna duda que tengamos o podemos ampliar un poquito la información que estamos dando aquí, pues mejor. Nosotros no vamos a, punto y seguido, continúo, nosotras no vamos a auscultar el pulso en principio, sino que nos pueden pedir que controlemos el pulso o ya hemos visto, por ejemplo, en cuestiones como la deambulación o el apoyo de la ambulación, que puede ser interesante tener ese control de esa constante vital mientras estamos practicando o ejercitando esa deambulación con el usuario,
con una palpación en un punto de pulso periférico, pues sobraría, ¿vale? Bueno, palpación, dice, el pulso es palpable comprimiendo la arteria con los dedos, índice y corazón. Así es como debemos palpar un pulso o intentar detectar un pulso. Con el índice y el corazón, incluso con el anular, pero nunca, nunca, nunca con el pulgar. Porque el pulgar tiene pulso propio y si pretendemos notar el pulso con nuestro pulgar, con nuestro dedo pulgar, podemos estar notando nuestro propio pulso y no el pulso del individuo, ¿vale? Luego, la obliteración del vaso en la palpación es lo que hace que notemos una mayor, esa onda, esa onda expansiva, esa vibración, la notamos con mayor fuerza. Aunque eso va a depender de el tipo de pulso que tenga este usuario, esta usuaria, si es un pulso profundo o es un pulso leve o débil, ¿no? Eso ya también depende. Bueno, el vídeo que os he puesto hace una explicación extensa sobre los distintos tipos de pulso, ¿vale? Nosotros nos vamos a simplemente fijar en qué es el pulso, que ya está definido. Entiendo que ya con esto ya lo tenemos definido. Cómo tomar el pulso y en qué zonas podemos tomar el pulso. Vamos a ello, ¿vale? Vale, perdonad, pero aquí tenemos un poquito de lío. Espero que esto es por el programa que me está proyectando el PowerPoint, pero entiendo que los apuntes lo vais a ver bien, ¿vale? En los apuntes lo tenéis bien. Incluso, sí, eso, quiero decir, el PDF, ¿vale? Comprobarlo con el PDF por si tenéis un poco de lío, pero yo lo traduzco si hay algún problema. Vale. Aquí en esta pantalla nos habla de los valores normales, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales del pulso en un adulto sano? Bueno, esto es muy relativo. Las constantes vitales, al final, hay unos valores máximos y unos valores mínimos en los que nos encontramos la gran mayoría, si no todos los seres humanos, pero luego hay una variabilidad individual que hay que tener en cuenta. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas pulsaciones en reposo, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, los deportistas, ¿no? Un deportista de élite, pues en reposo puede tener unas pulsaciones mucho más bajas que una persona sedentaria que no hace deporte, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues por una cuestión de entrenamiento, por una cuestión de adaptación a la actividad física. Bueno, en definitiva, vamos a considerar, y esa es la consideración general, que las pulsaciones por minuto, normales del ser humano, se encuentran entre las 60 y las 80. Realmente podemos encontrar pulsaciones normales más bajas que las 60, ¿vale? Pero, incluso fijaros, podríamos llegar hasta las 50, ¿vale? Pero, bueno, el acuerdo médico es el siguiente. Cuando las pulsaciones por minuto superan las 100, más de 100 pulsaciones por minuto, hablaremos de taquicardia. Taquicardia. Aquí pone taquicardia, ¿vale? Y cuando las pulsaciones por minuto son menores a 50, hablaríamos de bradicardia. B-R-A-D-I. Bradicardia, taquicardia. ¿Vale? Fijaros que, como hemos dicho antes, en esta tabla nos marca los distintos valores de pulso según la edad. Hemos dicho antes que la edad es un factor que puede modificar estas constantes vitales en cuanto al pulso, en cuanto a la frecuencia cardíaca. Ya lo dijimos en su momento cuando hablamos del corazón, allá por el mes de enero. Y aquí en esta tabla vemos pues eso, las pulsaciones según edades. Fijaros, un recién nacido podemos estar hablando de unas pulsaciones de 120 mínimas a 180 latidos por minuto, ¿no? En cambio, pues el adulto estaríamos en esas 60, 80 pulsaciones por minuto. Aquí pone latidos por minuto, LM, latidos por minuto. Muy bien, muy bien.
En cuanto a la función coronaria, como sabemos, no todo es una cuestión de frecuencia, sino también de ritmo. ¿Recordáis? Pues bien, con el pulso o con la medición del pulso también podemos detectar, podemos precisar si existe o no existe una arritmia, una pérdida del ritmo o una modificación, una alteración del ritmo cardíaco. ¿Vale? Que no es lo mismo que la regularidad. Que no es lo mismo, que no es lo mismo que la frecuencia, es decir, el número de latidos por minuto. Una cosa son el número total de latidos por minuto y otra cosa es de qué manera se distribuyen esos latidos durante ese minuto. Si se distribuyen de una forma rítmica, acompasada o todo lo contrario. En ese caso es cuando hablaríamos de una arritmia. ¿Vale? Bueno, hablemos de en qué zonas podemos medir, en qué zonas podemos palpar o tomar el pulso. Muy bien, en esta pantalla aparecen la mayoría o todos, mejor dicho, la mayoría de todos los pulsos que se llaman periféricos. Estos son los pulsos periféricos, porque el pulso más fiable que existe que los médicos van a ir a detectar, a medir, a valorar cuando existan problemas de salud, cuando existan problemas de arritmia, por ejemplo, cuando nos den valores preocupantes, el pulso más, digamos, decisivo, el que nos saca de dudas, para que me entendáis, es el pulso apical. Lo tenemos aquí, es el pulso apical. El pulso apical es el que se considera el pulso central. El pulso central, ¿por qué? Porque es el que está más próximo al corazón. Es el que detecta ese impacto de salida de la sangre en sístole ventricular, ¿vale? Se encuentra en el quinto espacio intercostal, en la línea medial de la clavícula, ¿vale? Sé que parece complicado, pero en el vídeo que os he puesto sobre el pulso os lo explica súper bien, incluso os lo señala, la zona exacta. Imaginaros que está en el pecho, más o menos a la altura del corazón, un poco ladeado, ¿vale? En la zona izquierda de la caja torácica. Bueno, claro, este pulso se ausculta, es decir, se detecta, se mide con un fonendoscopio, pero no por palpación. No por palpación. Por palpación se utilizan las zonas de pulso periférico, que son todos estos pulsos que tenemos aquí, ¿vale? Todos los pulsos que tenemos aquí. ¿Se entiende? Vale. ¿Cuál es el pulso más próximo al central? El pulso más próximo al central y por lo tanto el que va a ser más fiable. Y por otro lado, es quizás el pulso más fácil de detectar y por lo tanto de medir en cualquier persona, es el pulso carotídeo. El pulso carotídeo, que lo encontraremos en la zona lateral del cuello, más o menos en el lateral de la tráquea. Ponemos los dos dedos a la altura de la nuez, nos desplazamos hacia el lateral y apretamos hacia el interior, hacia el interior del cuello, hacia la base de la boca, buscando un poquito la lengua, y vamos a detectar ahí ese pulso carotídeo, ¿vale? Como digo, es quizás el pulso que se detecta mejor y por eso es el pulso que iremos a buscar cuando hagamos una valoración primaria de primeros auxilios. En caso de una emergencia, de un accidente, ese es el pulso al que iremos a recurrir inmediatamente, al carotidio. ¿Por qué? Pues porque, como digo, es el que está más cerca de ese pulso central que es el apical, el que se nota más fácilmente, ¿vale? ¿Tenemos otros pulsos? Sí, tenemos el pulso temporal que se percibe en la sien, más o menos. Este pulso es difícil de detectar, o mejor dicho, es más fácil de encontrar a poca presión que a mucha presión. Si presionamos en exceso, posiblemente no detectemos este pulso, ¿vale? Tenemos que dejar la yema de los dedos
casi que en reposo sobre la piel, sin apenas presionar. Y es entonces cuando podemos detectar ese pulso temporal. Mientras lo voy explicando, ir buscando vuestros pulsos con los dedos. Bueno, el pulso humeral se encuentra en el brazo, pero en la cara interna del bíceps. Atención, no es el pulso que utilizamos para la toma de la presión arterial cuando utilizamos el método auscultatorio, por supuesto. Cuando utilizamos una maquinita de toma de presión arterial de estas electrónicas, busca este pulso del que estamos hablando ahora, el pulso humeral. El pulso humeral se encuentra, como dice la pantalla, en la cara interna del bíceps. El bíceps lo ubicamos por encima del codo, entre el codo y el bíceps es este músculo que encontramos, este músculo principal del brazo, entre hombro y codo, brazo, ¿vale? Manteniendo el brazo en posición anatómica de referencia, en posición neutra. Vale, pues este músculo principal de esta cara del brazo, eso es el bíceps. Vale, pues si nos vamos hacia la cara interna, es decir, proximal, no distal, nos acercamos hacia el tronco, por así decirlo, vamos buscando esa cara anterior e interna del el bíceps, más o menos en la línea media de ese tramo del brazo, podemos encontrar, mediante presión, podríamos encontrar este pulso humeral. El pulso braquial lo encontramos en la flexura del codo, es el que nos utilizan las enfermeras o los médicos para medirnos, y vosotras, cuando podamos practicar en el polivalent con nuestros tensiómetros que tenemos ahí, el que se utiliza para medir, para auscultar el pulso en la toma de la presión arterial. El braquial, el braquial que está en esa flexura del codo, más o menos en la cara anterior también de la flexura del codo, no en la cara externa, sino en la cara proximal, ¿vale? En la parte proximal, no cara, parte proximal. En cuanto al pulso radial, lo encontramos en la muñeca. Acordaros, el radio es el hueso del antebrazo que se correspondería o estaría en la misma línea que el dedo pulgar. Acordaros de que el pulgar es la antena de la radio. Acordaros de esa técnica, de esa mnemotecnia. Vale. Pues el pulso radial lo encontraríamos en esa cara lateral y anterior, radial, cerca del radio. En cambio, el pulso cubital lo tendríamos en la punta o en el extremo contrario de esa muñeca, ¿vale? Bueno, los dos son bastante fáciles de percibir, tanto el cubital como el radial. También eso dependerá de las personas, ¿vale? Hay personas que los pulsos se detectan más fácilmente, y hay personas a las que se les detecta pues muy suave, y todo depende del tacto que tengamos, ¿no? De la sensibilidad que tengamos, pues será más complejo o no. Por eso, al final, la recomendación en casos de emergencia es ir al carotidio. Para no ser demasiado excesivo en la toma del pulso, para el resto de personas, pues el recomendable, el aconsejable, sería este pulso radial o este pulso cubital. Luego tenemos pulsos también en las extremidades inferiores, tenemos el pulso femoral, tenemos el pulso popliteo, incluso en el pie y en la zona del tobillo, por debajo del tobillo, también tendríamos un pulso. Bueno, estos otros pulsos, digamos que en nuestro caso pues no los vamos a manejar, aunque sí que son muy utilizados en geriatría, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos ayudan a saber cómo está el riego sanguíneo en las extremidades inferiores. Y como sabéis, las personas mayores, personas con inmovilidad, pues eso puede ser un problema bastante recurrente, el tema de los problemas circulatorios. Con la medida de estos pulsos, en el femoral, en el popliteo, se pueden valorar pues estos problemas, como digo, ¿vale? Bueno, fijaros en esta foto, podemos ubicar
cada uno de los pulsos que hemos dicho. Aquí tenemos el temporal, el carotídeo, el apical, el central, sería el número 3. Tendríamos el humeral, el braquial, tendríamos el radial, tendríamos el cubital, luego tendríamos aquí el femoral, tendríamos aquí el popliteo y aquí tendríamos el del maléolo y aquí tendríamos el del dorso del pie. Estos son los pulsos que podemos encontrar en las zonas donde podríamos detectar ese pulso. ¿Vale? Perdón. Vale, el procedimiento, técnica, ya lo hemos dicho antes, palpación. Palpación con 2 dedos o 3, pero nunca con solo uno o con el pulgar. En ambos casos estaríamos en un error de técnica. ¿Vale? Para la medición del pulso necesitamos un reloj y lo que se recomienda es el contar durante 60 segundos el número de latidos del corazón. Pasamos a la temperatura. La temperatura es otra de las constantes vitales importantísima que está muy relacionada con la actividad orgánica, con la actividad endocrina, hormonal, con la actividad mecánica, muscular, el ejercicio físico, es decir, con la climatología y que se vea muy afectada por estas condiciones ambientales. Entonces, bueno, es una constante vital que, como sabemos, debe mantenerse entre unos límites, porque si no, las células, los tejidos no son viables. No se mantiene la vida a temperaturas extremas, ¿de acuerdo? Sabemos también que la temperatura está regulada a nivel del sistema nervioso central, era el hipotálamo el centro de control de esa temperatura, y que, bueno, pues que se encarga, en ese hipotálamo se encarga después de mantener la temperatura corporal y por lo tanto, en definitiva, de mantener esas temperaturas en unos valores estables, más o menos estables, ¿vale? Vamos al grano. Valores normales en los adultos. Bueno, entenderíamos, o por lo general, se aceptan los valores de 36 a 37 grados. De 36 a 37 grados se considerarían temperaturas normales, ¿vale? En adultos, como siempre. Y esos 36 y 37 se consideran normales en medición axilar o bucal. Ahora luego veremos que la temperatura la podemos tomar en distintos puntos del organismo, ¿vale? Básicamente serían 3, 4. Ahora tenemos la frente, ¿vale? Con los infrarrojos. Vale. Axilar, bucal o rectal. Nosotros en nuestro ámbito domiciliario pues vamos a lo habitual, a lo casero, a lo de toda la vida. Y de toda la vida utilizaremos pues el termómetro, pues eso, el de toda la vida. Vale, el de mercurio no, que ya está prohibido. El de toda la vida ahora es electrónico. Pero vamos, que lo colocamos donde siempre, quiero decir. Lo de las pistolitas para la frente, esto está muy de moda ahora con el tema del coronavirus y esto es para evitar el contacto directo. Pero en el ámbito domiciliario de pistolitas, termómetros, pistolas, pues vamos a encontrar pocos. Aunque bueno, todo es modernizarse, todo puede cambiar rápido. Ya veremos. Vale, retomamos. De 36 a 37 grados en axila u boca. Rectal, toma rectal, es decir, que a través del recto también podemos tomar la temperatura, por supuesto. Hay que sumarle de 0 a 5 a 0,6 grados más o menos medio grado más, medio grado centígrado más. Eso es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que si tomamos la temperatura vía recto, la lectura será de medio grado superior. Tendríamos que hacer nosotros la traducción, ¿vale? A esa lectura le restamos medio grado y podríamos dar un valor de temperatura que sería como el axilar, ¿no? Que sería el que asimilamos o el que adoptamos como temperatura de esa persona, el axilar al bucal, ¿vale? Bien, hemos dicho ya que las constantes vitales se ven afectadas por muchos factores, como la edad, el sexo, la hora del día. ¿Qué pasa de todo esto? ¿Qué pasa con respecto a la temperatura? Pues nada, primeras consideraciones. Personas mayores y niños son los grupos de edad que pueden presentar mayores alteraciones de esta constante. ¿Por qué? Pues por unos por falta de maduración y otros ya
exceso de deterioro, vamos a decir, ¿no? Podemos encontrar unas alteraciones bastante sensibles en cuanto a la temperatura a lo largo del día. La hora del día en sí misma también nos afecta. ¿Por qué? Pues porque al final somos máquinas metabólicas que acumulamos un calor, que tenemos una actividad. Hay una cosa que se llaman los ciclos circadianos, que están relacionados pues eso, con esa actividad interna del organismo, y eso tiene una influencia muy directa sobre la temperatura corporal. Y se sabe que por la tarde la temperatura corporal siempre es mayor que por la mañana. Incluso se sabe que a partir de las 8 de la tarde es cuando llegamos al pico máximo de temperatura corporal, ¿vale? Que puede llegar, dice, hasta un grado centígrado, que eso es mucho, ¿vale? Bueno, obviamente, si hacemos ejercicio físico, pues todo se activa, hay una mayor combustión de nutriente energético, el cardiocirculatorio va a 1000, el respiratorio se acelera y, claro, todo eso genera un calor y, por lo tanto, genera un calor que se disipará y que también, como efecto colateral, producirá un aumento de la temperatura corporal, ¿vale? Ya lo he comentado antes, en la cuestión de las mujeres, durante la ovulación, por una cuestión hormonal, gracias o debido a la progesterona, se produce ese aumento de la temperatura corporal. También he sabido que situaciones emocionales estresantes... Perdonad por el corte, he tenido un problema técnico, ¿vale? Continúo donde lo he dejado antes. A ver, estábamos hablando de la temperatura y hoy vamos a hablar ahora ya de los valores anormales. Antes hemos hablado de los normales, recordad, de los 36 a los 37 grados en axilar y bucal, sumarle medio grado aproximadamente, medio grado si hacemos una toma rectal. En cuanto a los valores alterados de la temperatura, vamos a hablar de hipotermia a partir de los 35 grados, es decir, 35 grados o menor que 35 grados, hablaríamos de hipotermia. Si nos vamos hacia arriba, claro, y el rango de hipotermias es muy amplio, ¿verdad? Es muy amplio. Pero quiero que os fijéis en una cosita, y es que sería a partir de los 13 grados o menos de 13 grados cuando se considera que esa hipotermia ya es incompatible con la vida, ¿vale? Fijaros el margen por abajo, el margen que tenemos de temperatura, desde los 35 hasta los 13, pues tenemos bastantes grados de diferencia, ¿no? Luego veremos que por arriba, hacia la hipertermia, el margen es mucho menor. Vale, pues vayamos ahí, vayamos a las temperaturas altas. Hablamos de febrícula cuando estamos por encima de esos 37 grados, que marcaría la frontera entre lo correcto o lo que empieza a estar alterado. Febrícula hablaríamos de 37,1 hasta 37,9. ¿Vale? Eso es temperatura alta, pero temperatura poco alta. Décimas, ¿no? Que se decía antes, tiene décimas de temperatura. Febrícula, ese es el término correcto, febrícula. Luego, cuando ya hablamos de fiebre o hipertermia o pirexia, son tres sinónimos, estamos haciendo referencia a temperaturas que superan los 38 o 38 grados. Es decir, a partir de 38 grados hasta los 40 grados hablamos de pirexia, hipertermia o fiebre. Y cuando estamos por encima de los 40 grados hablamos de hiperpirexia. Es fiebre muy alta, hiperpirexia, ¿vale? La palabra pirexia, bueno, es el término médico para hacer referencia a la temperatura, o al exceso de temperatura, mejor dicho, y pues en historias clínicas, médicas y demás, pues se utiliza el término paciente pirético para describir a un paciente que tiene fiebre. Paciente pirético significa paciente con fiebre. Vale, pues fijaros, en el rango de temperaturas altas se considera situación de alto riesgo o, mejor dicho, incompatible con la vida, vamos, muerte por hipertermia, a partir de los 42 grados. ¿Vale? Fijaros que el margen de error es mucho menor
en casos de hipertermia que no en casos de hipotermia, ¿vale? Aunque, pues eso, al final las consecuencias negativas pueden ser las mismas si estamos en esos dos extremos, pero desde los 35 grados hasta los 13, pues tenemos mucho más margen que no de los 40 a los 42, ¿no? Que solo son 2 graditos que ya te pueden llevar a la muerte, ¿vale? Continuamos. ¿Qué pasa con los termómetros? Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Que la temperatura se toma con un termómetro. ¿Qué es lo que pasa o qué hay que decir sobre los termómetros? Pues bueno, lo primero que ya sabéis, supongo que ya sabéis, es que los termómetros de toda la vida, los de mercurio, están prohibidos desde el 2007, ¿vale? La Unión Europea los prohíbe por cuestiones medioambientales y por cuestiones de, pues eso, de contaminación, ¿vale? Por el tema del mercurio. Entonces, hoy en día solo podemos adquirir termómetros electrónicos y luego estarían los termómetros de infrarrojos, como os digo, los de las pistolas que veis ahora por la tele, por las noticias, que se señala a 5 centímetros, hay que colocarlos a unos 5 centímetros de la frente. Luego hay otros mecanismos para medir la temperatura del ser humano, más tecnológicos, por así decirlo, como los que utilizan en los aeropuertos, ¿no? Que son sensores de larga distancia. Y luego, pues en UCIs, en unidades de cuidados intensivos, pues los sistemas de monitorización de los pacientes pueden llevar incluido un termómetro que va con sonda, ¿vale? Entonces, eso ya serían elementos mucho más medicalizados a los que nosotros no vamos a tener acceso. Por lo tanto, vosotras, ¿cuál es el que vais a manejar? Vais a manejar vais a manejar o podéis manejar el de los oídos o el de frente, que serían los que se basan en los infrarrojos, ¿vale? Vale, en cualquier caso, si utilizamos los de las pistolitas es una cuestión, no hay contacto físico. Si utilizamos estos electrónicos y pudiéramos encontrar en algún domicilio, como es mi caso, yo aún conservo uno de estos, de mercurio. Lo tengo ahí guardadito, y al final cuando no me fío mucho, cuando veo que la pila falla y tal y cual, siempre recurro a este porque este nunca falla, ¿vale? Lo que decía, cuando utilicemos estos termómetros que implican contacto, habrá que tener una serie de cuidados y fijarse muy bien en el estado del sensor y en cómo lo colocamos, ¿no? De eso vamos a hablar inmediatamente. Vamos a ver cómo tomamos la temperatura, dependiendo del punto de toma, de la ubicación en la que tomemos esa temperatura, pues debemos colocarlo o debemos tener unas consideraciones u otras. Ya sabemos que la temperatura la tomamos o axilar o bucal o rectal. En cuanto a la axilar, ya sabéis, lo primero que hay que fijarse es que esté bien colocado en la axila, que no esté muy afuera, que no esté muy adentro. Es importante que esa axila no esté húmeda, pues porque pueda afectar negativamente a la lectura, o que se haya, por ejemplo, acabado de hacer el aseo o hayamos hecho unos ejercicios de fricción, o esa zona haya sufrido unas fricciones, como por ejemplo, digo, el aseo, y por esa fricción exista un exceso de calor local. Ese calor local podría producir una lectura errónea del termómetro, ¿vale? Por lo demás, no creo que haya que comentar mucho más. Todo el mundo sabe tomar la temperatura a nivel axilar, ¿no? No creo que tenga mucha complicación. Hay que dejar el tiempo suficiente para que eso sea así. En termómetros de mercurio hay que dejar pues entre los 5 o 10 minutos. En termómetros electrónicos pues ya el pitidito nos dice cuándo hay que hacer la lectura, ¿vale? Bueno, en cuanto al bucal, cosas importantes. Yo no sé si estáis acostumbradas a realizar la toma de la temperatura de esta manera, si lo habéis hecho alguna vez, pero lo que hay que saber, para quien no lo haya hecho nunca, es que hay que colocar el sensor del termómetro debajo de la lengua. Habría que colocarlo debajo de la lengua, no vale no es un chupachup ni una piruleta, ¿vale? Se coloca justo debajo de la lengua, que es donde acumula mayor calor, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, claro, por supuestísimo. Si vas a meter un termómetro en una boca, antes ese termómetro deberá estar en perfectas condiciones higiénicas, ¿vale? Por otro lado, atender a que no se debe introducir un termómetro en una boca que acaba de beber un líquido caliente, un té, un café, una lechecita calentita y luego el termómetro, pues probablemente esa lectura será errónea, nos va a dar unos valores de temperatura superiores a los normales. Y por último, decir que esta técnica o esta forma de tomar la temperatura no sería demasiado adecuado ni para niños, ni para pacientes que están en una situación de inconsciencia, ni para aquellos que estén en una situación de agitación o debido a cierto deterioro cognitivo no tengan la capacidad de gestionar bien ese procedimiento, ¿no? Por el riesgo que existe de que se pongan a masticar el termómetro, no por otro motivo, por evitar riesgos, ¿vale? Y accidentes. Muy bien. En cuanto a la toma de la temperatura vía rectal, ya sabemos que nos va a dar una lectura de medio grado superior al que vamos a considerar, ¿vale? Será importante entender que, ya que lo introducimos vía rectal y eso puede ser molesto, lubricar un poquito ese sensor no estaría de más. Podemos utilizar vaselina, podemos utilizar cualquier otro lubricante basado en agua. La buena cuestión es que no hay que evitar al máximo la molestia, ¿no? La vía rectal es una buena solución para pacientes inconscientes y para pacientes comatosos, ¿vale? O para pacientes especialmente agitados que no van a permitir ninguna otra vía de toma de temperatura. Alternativa, por lo tanto, a las otras dos para ese tipo de pacientes. Vale, y por último, bueno, pues ¿cómo introducimos el termómetro? ¿Solo la puntica? Bueno, pues la puntica y un poquito más, fijaros, unos 3 centímetros en el interior del recto, ¿vale? Para asegurar que ese sensor llega al interior y, bueno, recoge bien la temperatura de esa zona, ¿vale? Si queda algo de sensor fuera, pues nos va a dar una lectura errónea. Hay que entender o hay que saber también que en usuarios con lesiones en esa zona, con situaciones postquirúrgicas, hemorroides, bueno, en principio no se tiene que evitar. Vale, perdonad, aquí pone que en pacientes agitados esta vía de toma de temperatura no es la correcta. Bien, dependiendo de si a ese paciente agitado se le ha inmovilizado o no. En pacientes agitados inmovilizados sería casi que la única posible. Si el paciente no está inmovilizado, pues obviamente existe un riesgo muy serio de lesión, de accidente, ¿vale? Con lo cual no se podría. Vale, pues yo creo que esto es todo en cuanto a temperatura, no tiene mucho más misterio, ¿vale? A saberse bien cuáles son los valores anormales de temperatura y saber escoger correctamente la técnica para tomar esa constante vital, sin más, ¿vale? Avancemos, vamos a la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Ya sabemos, el número de respiraciones por minuto. El número de respiraciones por minuto está muy relacionado con la frecuencia cardíaca, pero obviamente son constantes distintas. Acordaros que, bueno, dice aquí respiración pulmonar. Podríamos cambiar la palabra respiración por ventilación pulmonar, porque realmente ya sabemos que los pulmones lo que hacen es ventilar. Pues eso, que el ciclo respiratorio, es decir, lo que es la ventilación pulmonar, se basa en dos movimientos, la inspiración y la expiración o inhalación y exhalación, ¿vale? Y eso, ese número de ciclos es lo que, por minuto, perdón, es lo que marcaría la frecuencia respiratoria, ¿vale? Pero además, junto con la frecuencia respiratoria, a la hora de valorar esa frecuencia respiratoria, podemos fijarnos en otros aspectos, como es el ritmo, es decir, la regularidad con la que se producen esos ciclos ventilatorios,
Y por otro lado estaría la profundidad. La profundidad es decir, la cantidad de aire que se coge o que se expulsa en cada ciclo, ¿vale? Eso sería la profundidad. Y, insisto, es una valoración complementaria a la medición de esta frecuencia respiratoria y que nos puede dar información sobre el estado de salud del usuario, sobre su evolución, pues eso, sobre su empeoramiento, ¿no? Ya vimos cuando hablábamos del paciente terminal, vimos algunas características que hablaban de esto, ¿no? Del tipo de respiración, ¿no? De la profundidad de la respiración, ¿vale? Muy bien. Cosas importantes, pues por supuesto los valores normales de frecuencia respiratoria en el adulto. Estaríamos en torno a los 12, bueno, fijaros que el rango es amplio, es bastante variable, pero se considera frecuencia respiratoria normal de 12 a 20 respiraciones por minuto. Respiraciones por minuto. ¿En qué nos fijamos? ¿En la inspiración o en la expiración? Pues da igual, la verdad. Cada expiración hasta la siguiente marca un ciclo, ¿vale? Y eso lo consideraríamos una respiración. Si nos fijamos en las expiraciones, pues lo mismo. Cada expiración marca un ciclo, ¿vale? Por lo tanto, de 12 a 20 por minuto. Y aquí abajo os he puesto el término hiperventilación, que es algo que muchas habréis usado, habréis usado en alguna ocasión. ¿Qué significa hiperventilar? Os lo he puesto porque muchas veces, la gente cree que hiperventilar es simplemente aumentar el ritmo, aumentar la frecuencia respiratoria, pero realmente lo que sucede es, sí, aumenta la frecuencia, pero también aumenta la profundidad. Es una respiración acelerada y más profunda de lo normal. Y si eso se produce y se mantiene ciertos segundos o minutos, dependiendo del caso y de la capacidad de cada uno, pues lo que suele suceder es que uno termina perdiendo el conocimiento, ¿no? Porque la hiperventilación provoca la pérdida de conciencia, ¿vale? Es bastante habitual en las situaciones de emergencia. Bueno, pues eso, ya sabéis lo que es hiperventilar. Hiperventilar no es solo aumentar la frecuencia, sino que también es aumentar la profundidad de esa respiración. Continuamos. Ya hemos dicho que la frecuencia respiratoria normal la situaríamos entre los 12 y los 20, por lo tanto, una frecuencia respiratoria superior a los 20, hablaríamos de una taquipnea, mientras que una frecuencia inferior a los 12 hablaríamos de una bradipnea, ¿vale? Cuando existen dificultades respiratorias en general, de forma general, sin atender a si es por exceso, por defecto, de qué tipo, si es por una cuestión de profundidad, es una cuestión de dolor, al final, dificultades en la respiración, a esa situación se le llama disnea. Disnea, lo tenemos aquí. Siento que el texto se está montando, pero es una cuestión del visualizador del PowerPoint que tengo instalado en este ordenador. Cuando se respira con dificultad se denomina dispnea. Vale, la palabra correcta, escrita correctamente, sería con esa P intercalada, pero realmente esa P no se pronuncia. Y podéis verlo escrito de esta manera o podéis verlo escrito en bibliografía como disnea sin la P, ¿vale? Muy bien. Una eupnea sería una respiración normal, sin ningún tipo de alteración. Y luego otro término que quería que conocierais es la apnea. La apnea es la ausencia de respiración, ¿vale? Es cuando la respiración se interrumpe. Esto puede ser algo voluntario o involuntario. Como sabéis, existe el mal de las apneas nocturnas, que hay gente que tiene que dormir con mascarilla, con oxigenoterapia, porque por la noche sufre de interrupciones del ciclo respiratorio. Las apneas nocturnas. Pues eso, apnea significa no respirar. Luego hay un deporte acuático que es la apnea deportiva, que no sé si lo conocéis, con lo cual ese sería un ejemplo de apnea voluntaria, ¿no?
Bien, la palabra apnea significa la no respiración. Continuamos. Vale, ¿cómo valoramos, cómo medimos la frecuencia respiratoria? Básicamente utilizamos dos métodos, observación y palpación. Observación, si esta persona, ese ciclo ventilatorio es visualmente perceptible, si se ve cómo sube caja torácica, cómo baja caja torácica en las exhalaciones, simplemente por observación podemos tomar nota de ello, ¿no? Pero en muchas ocasiones será necesario palpar, colocar la mano a la altura de la clavícula, más o menos. El usuario lo tenemos en Fowler, lo tenemos en decúbito supino, y será importante no informar de ello al paciente. Bueno, pues saludar, hablamos de otras cosas, bueno, estamos pendientes de otros asuntos o en cualquier caso siempre decimos que debemos informar de todo lo que hacemos con el usuario. En este caso, para la medida de la frecuencia respiratoria es importante no anunciarlo. ¿Por qué? Porque porque las personas, cuando somos conscientes de algo, muchas veces cambiamos nuestro comportamiento, ¿no? Y a veces es algo, pues es algo inconsciente. Digamos que ese cambio de conducta se activa de forma automática en el momento que, bueno, pues recibimos cierta información. Bueno, sería un ejemplo de lo que sucede con la frecuencia respiratoria. Es habitual que adecuemos la frecuencia respiratoria si nos están valorando, ¿no? Es por ello que es interesante o sería interesante no anunciarlo previamente. Con disimulo ponemos una mano sobre la clavícula, sobre el hombro, y con eso puede ser suficiente como para detectar ese ciclo ventilatorio. Lo mismo que hemos dicho antes, podríamos contar hasta 30 y luego multiplicaríamos por 2, pero si es una situación donde la respiración es penosa, hay disnea, vemos que hay cierta irregularidad en la respiración, lo recomendable es realizar la cuenta de los 60 segundos, ¿vale? Por supuestísimo necesitaremos un reloj, claro. Sin un reloj, ¿cómo vamos a saber cuándo ha transcurrido ese minuto, ¿vale? Bueno, pues en principio no hay mucho más que decir de la frecuencia respiratoria. Hablemos ya de la presión arterial. La presión arterial es una constante muy importante porque nos puede ayudar a detectar problemas cardiocirculatorios importantes. Es un factor es un factor que si está alterado influye muy, muy negativamente en la esperanza de vida de una persona, que desde un punto de vista a corto plazo, por así decirlo, es importante, pero también es muy importante a largo plazo, ¿no? ¿Qué valores se mantienen a medio y largo plazo sobre sobre el efecto que estos valores alterados van a tener sobre la salud de la persona, ¿no? Por lo tanto, la presión arterial también la definimos en su momento cuando hablamos de la fisiopatología del cardiocirculatorio. Ya sabéis que es la presión que ejerce la sangre cuando la presión que ejerce la sangre en el árbol arterial. Y entonces, la presión no es la misma cuando se produce sístole ventricular que cuando estamos en diástole ventricular. De ahí que tengamos dos valores distintos de presión arterial. Por un lado, el valor sistólico y por otro lado, el valor diastólico. La presión sistólica es aquella que se produce en sístole ventricular. La presión diastólica es la que se produce en la relajación de los ventrículos, es decir, en diástole ventricular. Dicho de otra manera, la presión sistólica es la presión máxima, la presión diastólica es la presión mínima, ¿vale? No todo es cuestión del corazón, no todo es cuestión del corazón, es decir, que la presión arterial también depende de la capacidad que tienen las paredes vasculares, las paredes arteriales para recibir esa presión,
el estado de salud de los vasos sanguíneos influirá en esa presión arterial, y por otro lado en la cantidad de sangre, en la volemia. El volumen sanguíneo también influye en la presión arterial. A mayor volumen, sí, mayor presión. A menor volumen, menor presión. ¿Vale? Es un poco eso. Otros factores que influyen o pueden influir en la lectura y en la consideración de esta constante vital de la presión arterial, pues la edad, el estado anímico se sabe que es importante, el estrés, la ansiedad, el estar o no estar en reposo, el estar realizando o no realizando actividad física. Sabemos que hay una influencia alimentaria importantísima. Puede haber también una influencia por fármacos, por medicamentos, también lo sabemos. Bueno, en principio son muchos los factores que pueden afectar o pueden producir cambios en esta presión arterial, ¿vale? Vamos a tener o vamos a leer, vamos a poder medir la presión arterial en cualquier parte del cuerpo. No, como ya sabéis, la presión arterial se toma en el brazo, ¿vale? También se puede tomar en la muñeca, es cierto, ¿vale? En la muñeca o el brazo. Al final estamos en los vasos sanguíneos de las extremidades superiores. Es la mejor manera. ¿Se puede tomar la presión arterial en las extremidades inferiores? Sí, pero en esos casos se debería hacer ciertas correcciones en cuanto a los valores, porque no se considerarían valores normales. Digamos que se tienen que traducir. Esos valores se tienen que traducir, ¿vale? En nuestro caso, que no somos personal sanitario, sino que somos personal sociosanitario, simplemente nos vamos a fijar en lo básico, y lo básico es la toma de la presión en el brazo, ¿vale? Eso sí, cuando estemos en el polivalent, me gustaría enseñaros el método auscultatorio, es decir, utilizando un tensiómetro manual con un fonendoscopio para escuchar los ruidos de la presión, ¿vale? Me gustaría enseñaros ese método porque es un método, es el método tradicional, es el método que nunca falla y que no depende de la tecnología, ni de las pilas, ni de las baterías, ¿vale? Hoy en día, pues claro, pues los tensiómetros son electrónicos, son de fácil manejo, no tienen mucha complicación. Pero aún así creo que es interesante aprender esta técnica. Bien. La presión arterial puede variar a lo largo del día, puede variar dependiendo de la posición corporal del individuo y puede variar del brazo que valoremos o en el que valoremos esa presión, ¿vale? Eso es importante saberlo. Y en base a estas ideas realizaremos la técnica de la toma de la presión arterial. Vale, vayamos a cosas importantes, como son los valores de lectura de la presión arterial. Vale, voy a intentar ser muy claro en todo esto, porque suele generar cierta confusión esta parte de los valores de la presión arterial. Voy a ver si consigo ser explícito. ¿Cuáles son los valores normales de presión arterial? Los valores normales de presión arterial se consideran a dos niveles, ¿vale? Por un lado, se consideran óptimos, es decir, ideales, los valores sistólicos o máxima por debajo de 120 miligramos de mercurio. ¿Qué es esto de mmHg? Milímetros de mercurio. He dicho miligramos, perdón. Milímetros de mercurio. ¿Por qué milímetros de mercurio? Porque es la unidad que se consideró de referencia para la medida de la presión arterial, porque se utilizaban unos tensiómetros de barra de mercurio, los primeros que se utilizaron,
¿vale? Entonces, hoy en día los dispositivos electrónicos asumen esa misma unidad de medida, aunque ya no utilicen la barra de mercurio, pero así se estableció inicialmente la unidad de medida y así se mantiene hoy en día, ¿vale? Milímetros de mercurio. Pues bien, es la unidad de medida de la presión, ¿vale? Vuelvo, repito, valor normal de presión arterial por debajo de 120 en sistólica, es decir, la máxima. La máxima debe estar por debajo de 120, ¿vale? Eso es lo ideal, óptimo. Pero hay margen hasta los 129,9, es decir, por debajo de 130. Por debajo de 130, ¿vale? ¿Sí? Vamos a decir que por debajo de 120 y hasta 129 sería lo considerado como normal, ¿vale? En la sistólica o máxima, ¿vale? En la diastólica, valores normales. Seguidme, que está un poco lioso. Yo lo sé que está un poco lioso. Por eso quiero que os fijéis bien. Seguimos en valores normales. En cuanto a diastólica o mínima, vamos a decir que por debajo de los 80 milímetros de mercurio sería lo ideal, lo óptimo. Pero tenemos margen hasta los 84,9. Por debajo de los 85, ¿vale? Por debajo de los 85. Por debajo de los 80 hasta los 84,9 lo consideraríamos valores normales, aceptables. Cap problema. No n'hi ha cap problema en la presión arterial, ¿vale? Vayamos a los problemas. Vayamos a los problemas. Y aquí, en esta parte de aquí, luego en la siguiente pantalla hablaremos de la hipotensión. Pero realmente la hipotensión no se considera un problema sanitario comunitario, vamos a decir, ¿vale? La hipotensión es un problema que se puede dar de una forma aguda, puntual, en cualquier persona, ¿no? El problema sanitario real que causa más muertes a lo largo del año es el problema de la hipertensión. Por eso, sobre todo, cuando bueno, los especialistas en cardiovascular se fijan y se centran en lo que es la hipertensión, no tanto en lo que es la hipotensión. Y los valores normalmente siempre se centran en especificar esos rangos con respecto a la hipertensión. Aún así, luego comentaremos la hipotensión. Bueno, hemos dado los valores normales de sistólica y de diastólica, de máxima y de mínima. Por debajo de 20 y hasta 129 en la máxima, por debajo de 80 hasta 84,9. Un detallito. Aquí es cuando la gente dice 12 de máxima, 8 de mínima, ¿vale? Cuando se dicen 12, 8 es una manera popular de utilizar estas lecturas. Realmente lo riguroso es atender a que son 120 miligramos. Los 12 son 120, ¿vale? Los 9 son 90, los 6 son 60 y los 18 son 180, ¿vale? 120 milímetros de mercurio. Vale, dicho esto, lo de las unidades, vayamos a situaciones patológicas. Antes de llegar al estadio de la hipertensión arterial, HTA significa hipertensión arterial, antes de llegar a eso, habría un espacio, una tierra de nadie, entre los valores normales y óptimos y la hipertensión. Y es lo que se conoce como la prehipertensión. Lo vemos aquí, la prehipertensión arterial, ¿vale?
Cuando una persona presenta cifras de prehipertensión arterial, es momento de que se enciendan las alarmas. No se debe considerar a esa persona como enfermo de hipertensión, pero sí que está comprando muchos números para desarrollar esa hipertensión. Es decir, que cuando nos encontremos o si alguien se encuentra en una situación como esta, aún está a tiempo de corregir estos valores con tratamiento o con ciertas medidas higiénicas, cambios de hábitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Vayamos a la presión sistólica, vayamos a la presión máxima, veamos, referida a esa presión máxima, cuáles serían los valores que se corresponderían con la prehipertensión. Hablaríamos del rango que va desde los 130 hasta los 139 milímetros de mercurio. Repito, entre 130 y 139 milímetros de mercurio estaríamos en una situación de prehipertensión. Que no es aconsejable y que hay que revertir, ¿vale? En cuanto a la diastólica o mínima, ese rango de prehipertensión se sitúa entre los 85 y los 89 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entre los 85 y los 89. ¿Vale? Y por último llegamos a la situación patológica que hay que tratar, la situación patológica de la hipertensión arterial. ¿Cómo definimos la hipertensión arterial? Como aquellos valores sistólicos de 140 o más, a partir de 140 milímetros de mercurio, y en diastólica a partir de 90, es decir, 90 o más. Por lo tanto, 140-90, hipertensión, ¿vale? 14-9, hipertensión arterial. ¿Se ha entendido esto? Es importante que se entienda bien y que estos valores, estos rangos, los tengáis bastante presentes, porque de poco servirá tomarle la presión a alguien y cuando le hayáis tomado la presión os pregunte, ¿y qué ha salido? Y os quedéis pues ahí pajaritos, en plan, pues no lo sé, la verdad. Sí, no recuerdo exactamente si esto es bueno o es malo, ¿vale? Yo entiendo que puede ser un poco lioso, pero sí que es importante recordarlo. Y ya no solo para el trabajo, esto es para la vida. Son unas cuestiones que nos afectan a todos como seres humanos y saber cuáles son nuestros valores de presión arterial pues no está de más, ¿vale? O entender, mejor dicho, qué significa estar a 138 o estar a 160 de sistólica o de máxima, pues es importante, ¿no? Muy bien, avancemos. Claro, hemos dicho que la hipertensión puede venir referida a unos valores de presión máxima y de presión mínima, es decir, de presión sistólica o de presión diastólica. Puede ser o puede darse el caso de que los dos valores estén alterados, tanto la sistólica como la diastólica. En ese caso, hablaríamos de una hipertensión a secas. Hipertensión, ¿vale? Si solo ponemos hipertensión o solo decimos hipertensión o solo leemos hipertensión, asumimos que ambos valores, tanto el de la máxima como el de la mínima, están alterados. En cambio, si solo encontramos uno de los dos valores alterados, sea sistólica o diastólica, lo deberíamos referir de esta manera. Hipertensión sistólica en el caso de que solo la máxima esté elevada, mientras que la mínima es correcta, o al revés, hipertensión diastólica cuando es la mínima la que está alterada y la máxima está correcta. ¿Se ha entendido esto? Vale. Muy bien. ¿Qué pasa por abajo? ¿Qué pasa en situación de hipotensión? Es decir, que los valores están por debajo de lo óptimo o normal, la hipotensión. ¿Cuáles serían los valores de hipotensión? Aquí los tenemos, ¿vale? 90, es decir, por debajo de 9 o 90 de sistólica, hablamos de hipotensión.
por debajo de 6 o 60 de mínima, hablamos de hipotensión también, ¿vale? ¿De acuerdo? Esos serían los valores de la hipotensión. 90-60, 90 sistólica, 60 diastólica. Y entonces es cuando me decís, pues yo normalmente estoy ahí. Pues bien, eso como siempre, hay una gran variabilidad individual, hay personas que toleran muy bien ciertas presiones, pues porque pues por una cuestión genética, una cuestión de naturalezas, pero esos mismos valores tan bajos, por ejemplo, en una persona que tenga unos valores normales o un poquito más elevados, serían, bueno, manifestaría esa bajada de presión arterial, ¿no? Esto es como todo, también pasa con la temperatura, ¿no? Que depende mucho del individuo. Muy bien. Y esto que acabo de comentar es importante conocerlo en nuestros usuarios, si son de tendencia a presión alta, normal, o son de tendencia a presión baja. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar la presión, bueno, pues es una información que nos dará criterio como para encender las alarmas o no, para tomar, vamos, para tomar un paso en una dirección o en otra, ¿no? Muy bien, la misma consideración que he dicho antes, la hipotensión, hablamos de hipotensión a secas cuando afecta a ambos dos valores, hablamos de hipotensión sistólica cuando solo afecta a la máxima, a la sistólica, y hablamos de hipotensión diastólica cuando solo afecta a la mínima. Bien, dicho esto, comentados los valores, hablemos de los tensiómetros, ¿vale? De los tensiómetros. Medidores de la presión arterial. Tendríamos, en general, todos los tensiómetros tienen unos elementos comunes. Unos están integrados bueno, gracias a la tecnología, están todos integrados y son mucho más cómodos de manejar, y otros, pues los clásicos, los de toda la vida, pues los vemos cada elemento por separado, ¿no? En este caso, veríamos, a esto se le llama un esfigmomanómetro. Esto es el esfigmomanómetro aneroide. En este caso, esto es un esfigmomanómetro aneroide. Y aquí vemos un esfigmomanómetro de columna, ¿vale? De mercurio, de columna de mercurio. Y este sería, pues, un kit en el cual encontraríamos manguito más esfigmomanómetro, todo junto, de tipo digital, electrónico, ¿vale? Muy bien. Para tomar la presión mediante el método auscultatorio, utilizamos o un esfigmomanómetro aneroide o un esfigmomanómetro de columna, ¿vale? Para poder conocer esos valores de presión arterial, necesitamos utilizar además un fonendoscopio que nos ponemos en las orejas, ¿vale? Y además, aparte del mecanismo que mide la presión, para ello, para poder detectar esa presión, se necesita un manguito que se coloca en el brazo o en la muñeca, en este caso, en la muñeca del usuario, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, en esta pantalla se describe el protocolo o los pasos a seguir para hacer una toma de presión arterial mediante el método auscultatorio. Explicarlo paso por paso no tiene mucho sentido ahora, tampoco os lo voy a pedir que me lo expliquéis en examen, ni mucho menos, no tiene esa idea, no es esa la idea. La idea es que lo expliquemos y lo analicemos practicándolo en clase cuando podamos hacerlo, ¿vale? Cosas que sí que os puedo contar y que sí que van a ser importantes comentar y que sí que puedo preguntar en un examen a modo de teoría o de manera teórica. Pues, por ejemplo, la posición. ¿Cómo debemos tomar la presión arterial? La presión arterial se toma con el usuario en sedestación o con el usuario en decúbito, ¿vale? Y idealmente en decúbito supino, ¿vale? Porque los decúbitos laterales producen alteración en la lectura. Como siempre, máximo grado de higiene en la manipulación del usuario.
Es importante que el brazo o la muñeca del usuario a la hora de tomarle la presión arterial esté a la altura del corazón. Por eso solemos colocar el brazo extendido sobre una mesa para tener la zona de medición a la misma altura del corazón. Si la zona de medición, es decir, donde está el brazalete, donde está el manguito, el brazalete y el manguito, si esa zona está por encima del corazón, nos va a dar unos valores de presión arterial menores de lo que corresponde. Si el brazo del usuario está por debajo del corazón, nos va a dar unos valores, una lectura por encima de lo que corresponde. Sí, no me estoy engañando, lo estoy diciendo correctamente. Cuando está por encima, los valores son menores. Cuando está por debajo, los valores son superiores, son mayores, ¿vale? Con lo cual, importantísimo que el brazo esté a la altura del corazón. Importantísimo que el usuario esté tranquilo, reposo, que durante los 5 minutos anteriores no haya hecho ningún tipo de ejercicio, ¿vale? Que esté relajado. La palma de la mano hacia arriba, importante también. Los pies en el suelo, las piernas no cruzadas en el suelo, en una posición de sedestación normal y corriente, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿cómo se realiza la colocación del fonendoscopio? ¿Cómo se realiza el hinchado, el deshinchado y la lectura? Eso ya os lo explico en vivo y en directo cuando estemos con los tensiómetros en la mano, ¿vale? Porque, bueno, tiene el truqui y explicarlo así pues, verbalmente no tiene mucho sentido si no lo estáis viendo. Bien, ¿qué más? Otra consideración que sí que se puede comentar ahora y que es importante tenerla en cuenta ya es que la medición de la presión arterial, la primera vez que se toma en los dos brazos. Y nos quedamos con el brazo que nos dé valores superiores. Luego, a partir de ese momento, siempre que tomemos la presión arterial, la tomaríamos en ese brazo, el que nos ha dado los valores superiores. ¿Vale? ¿Qué más? Es importante que si se está siguiendo este método auscultatorio, como digo, haya bastante de silencio, no se hable, porque es complicado a veces, no siempre, pero puede ser complicado escuchar con el fonendoscopio los ruidos que nos van a identificar los valores de presión máxima y de presión mínima. Y en principio, otras cuestiones que hay que comentar es pues que es importante, vuelvo atrás, es importante que no se haya comido en los últimos minutos, no se haya fumado en los últimos minutos, la vejiga esté vacía, es decir, que no haya orina en la vejiga que pueda generar un aumento de la presión. Bueno, pues una serie de consideraciones que luego podréis observar y escuchar en el vídeo que os he colocado, que es fantástico y maravilloso y que está mucho mejor explicado que lo que yo estoy explicando hoy, lo reconozco, ¿vale? Bueno, avancemos y vamos a la pulsioximetría. Realmente lo que nos interesa en el pulsioxímetro es la oximetría, puesto que el pulso, pues vamos, el pulso lo podemos medir de la otra manera, ¿no? Que ya hemos visto ahora. ¿Qué es el oxímetro este aparatito que se pone en el dedito de la mano y que muchas veces lo vemos en las UCIs, ¿no? Y que también lo hemos visto en algunos usuarios de residencia, ¿no? Cuando se les hacen los controles rutinarios matutinos. ¿Qué es esto de la pulsioximetría? Bueno, la pulsioximetría lo que pretende, realmente la oximetría, como digo, lo que pretende medir, valorar es la saturación de oxígeno sanguínea, la cantidad de oxígeno disponible en sangre. Eso es lo que se pretende medir, ¿vale? Como ya sabéis, la cantidad de oxígeno en sangre es también una constante vital. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno es tan necesario para el organismo que debemos tener una cantidad disponible siempre. Si no es así, entramos en situación de hipoxia. Y eso tiene, pues, consideraciones o repercusiones muy negativas, como por ejemplo estamos viendo ahora con el tema del COVID, que el efecto o la consecuencia directa de esa enfermedad es la hipoxia, ¿no? Y todo el problema que de ello se deriva, esa falta de oxígeno.
Pues bien, el pulsioxímetro nos ayuda a valorar ese grado de oxigenación de la sangre y que de alguna manera nos está dando información sobre el estado de salud respiratorio y el estado de salud cardiovascular de nuestro usuario o nuestra usuaria, ¿vale? Por lo tanto, en estas épocas en las que estamos, un pulsioxímetro a mano para ir controlando cómo satura, así se dice, ¿eh? Cómo satura ese paciente es una herramienta muy, muy interesante a tener y a saber utilizar. Muy bien, ¿cómo funciona un pulsioxímetro? Mediante infrarrojos, ¿vale? Mediante infrarrojos es capaz de medir la cantidad de oxígeno a nivel capilar en el dedo índice y hace una extrapolación de la saturación de oxígeno a nivel arterial, ¿vale? Tiene un fotodetector, una lucecita roja que veréis y mediante eso realiza esa medición. Además, la mayoría de estos oxímetros o la mayoría de estos aparatitos también nos miden, nos valoran las pulsaciones, con lo cual en pantalla vamos a ver por un lado la saturación de oxígeno y por otro lado vamos a ver las pulsaciones. Por eso se le llama pulsioximetría, ¿vale? Porque manejamos dos constantes en uno, ¿vale? Avancemos. Como hemos dicho antes, lo importante aquí es saber cuál es la cantidad de oxígeno disponible en sangre, la saturación. Y la saturación de oxígeno se valora en porcentaje, ¿vale? En porcentaje. Entonces, valores normales de saturación de oxígeno por encima de 95. Una lectura por encima de 95 no nos tiene que suponer ningún tipo de noticia. Es decir, es lo normal. Estar por encima de 95 es lo normal y lo correcto. Cuando la lectura es inferior a 95 y hasta 90, vamos a decir, dependerá del tipo de usuario o de la persona a la que estemos valorando. Es decir, si es una persona sana, joven, que no tiene ningún problema previo, una saturación por debajo de 95 puede ser motivo para ir a urgencias, para que se le valore, para que se observe qué es lo que está pasando. En cambio, si es un paciente respiratorio con una EPOC, por ejemplo, es decir, un respiratorio crónico, ya puede ser incluso normal, puede ser una situación estable que esté por debajo de los 95, ¿vale? Eso significa que esa enfermedad provoca esa baja saturación, pero ya ¿qué es lo que toca? Pues porque es enfermo, ¿vale? Y esa enfermedad provoca eso. Ahora bien, si bajamos de los 90, entonces ya entramos en una situación grave, una situación de urgencia, ¿vale? Y por tanto, en esos usuarios que sean respiratorios, si al ponerles la pincita nos da una lectura inferior a 90, a urgencias, ¿vale? Urgencias. Eso ya entramos en una situación complicada que puede empeorar, que puede empeorar rápidamente, ¿vale? Esto queda claro, ¿no? Muy bien. Dice, en niños con menos de 92, dice, habría que también rápidamente acudir al hospital porque dice, bueno, pueden complicarse, ¿vale? Pueden ser situaciones complicadas. O sea, que no deberíamos esperar a los 90 en el caso de los niños, sino por debajo de los 90. Entonces, insisto, niños con patología respiratoria, claro, ¿vale? Porque se ha visto que los niños pueden evolucionar más rápidamente en el empeoramiento. No habría que esperar a esos 90 o por debajo de los 90. Bueno, nosotros no lo vamos a ver. En principio no lo vamos a ver, porque no llegaríamos a llegar a esa situación, ¿vale? Pero una saturación inferior a 80 implica ventilación mecánica ya, ¿vale? Estaríamos ya en una situación muy, muy grave, ¿vale? Intubación y ventilación mecánica, por debajo de 80% de saturación, ¿vale? Aparto esto porque si no lo vemos muy bien, pues aquí debajo no dice nada más de lo que ya he dicho, ¿verdad? Exactamente. Esos son los valores de la pulsioximetría y que también tenéis que conocer. Básicamente, si recordáis
esto de aquí, NetNewPro, ¿vale? Sabiendo que por encima de 95 es lo correcto y que entre 95 y 90 puede ser tolerable para respiratorios, pero no para el resto y que en respiratorios por debajo de 90 a urgencias, ¿vale? Uy, siguiente. Glicemia capilar. Hablemos de la glucemia o glicemia. Lo podemos ver escrito de las dos maneras, como con I o como con U. Eh, ya sabemos que es la manera con la que podemos hacer una valoración rápida. Los propios interesados, los propios enfermos de diabetes pueden hacerlo y en cualquier caso podemos hacer esa valoración de la glucemia capilar a cualquier persona, ¿vale? Aunque no sea diabética. Este es el método con el cual vamos a medir la cantidad de glucosa que hay en sangre. Claro, al ser capilar, pues no serían los mismos valores a nivel capilar que a nivel venoso y arterial. Entonces, los aparatitos que nos realizan estas mediciones ya hacen digamos, la traducción, ¿no?, de esos valores. En cualquier caso, es un método de autoanálisis que es muy necesario y beneficioso para ese autocontrol de las personas con diabetes, ¿vale? Dice aquí que es fácil, rápido, mínimamente invasivo y prácticamente indoloro. Bueno, eso ya depende de la maña de cada uno y de lo bruto que sea o bruta que sea, ¿vale? También lo practicaremos cuando estemos en clase. Tenemos glucómetros o glucómeters y vamos a tomar glucemias capilares. Al final es un pinchacito con una lanceta que si se hace bien y donde toca, pues no tiene por qué generar mayor molestia. Vale, como decía anteriormente, hay cierta diferencia, aquí nos lo explica, hay cierta diferencia con los valores arteriales y venosos, pero bueno, al final los aparatitos lo que hacen es una traducción y el dato que nos dan lo damos por válido, ¿vale? Bien, en cuanto a la glucemia capilar, en nuestro caso, en nuestro trabajo, ¿cuándo lo vamos a manejar? Pues obviamente lo vamos a manejar cuando tengamos usuarios diabéticos y que por lo que sea, pues no se pueden ellos realizar esta automedición, este autocontrol, ni lo realizan tampoco sus cuidadores, y somos nosotros quien tengamos que hacer esa medición y tomar nota de ello, ¿vale? Normalmente se toma nota de ello. Os pongo este cuadro en el que aparecen todos los valores desde los ideales hasta los malos, ¿vale? Pasando por un buen control, lo que se entiende como un buen control, o un control aceptable de esos valores de glucemia capilar, ¿vale? Fijaros que en cada eslabón habría un rango entre 65 y 100, lo ideal. Más de 162, ¿cuándo? Dice basal, antes de las comidas, es decir, lo que entendemos como en ayunas, ¿vale? Antes de las comidas, en situación basal, ¿vale? Más de 662 en esa situación sería que esa persona está muy descontrolada. Cuando dice que mal control, aceptable, buen control, tenéis que pensar que en la diabetes no solo entran en juego varios elementos para mantener la enfermedad a raya. Por un lado está la dieta, por otro lado pueden estar los hipoglucemiantes orales, es decir, los fármacos orales. Por otro lado puede estar la insulina, el fármaco intravenoso. Es subcutáneo, es subcutáneo. Pero vamos, que no es tópico, no es de uso tópico, ¿vale? Ni oral. Y por otro lado estaría la actividad física. El ejercicio físico también puede afectar a esa compensación o a ese equilibrio. Entonces, un paciente de diabetes, el objetivo es aplicar todas las medidas necesarias para que se mantenga controlado en la cantidad de glucosa en sangre. Si esta persona en situación de ayunas tiene una glucemia de 162, es que ahí hay algo que se hace mal.
o la insulina no es suficiente, o la dieta es errónea, o se ha calculado o estimado que hacía una actividad física que no está realizando, por poner ejemplos, ¿no? Bueno, esto no es importante saberlo al dedillo. Lo que sí que me gustaría que recordarais es esto que pone aquí abajo. Simplemente con esto me vale, ¿vale? Valores normales de la glucemia en ayunas. En ayunas, ¿vale? Porque si no, ya depende del tiempo que haga, que se ha comido, de lo que se ha comido, etcétera, etcétera. En sangre capilar hablaríamos de 65 a 110. Como digo, los valores de los glucómetros están normalizados. Entonces, acordaros que una glucemia normal en ayunas va desde los 60 a los 90 o a los 100, ¿vale? Miligramos por 100 mililitros de sangre. De los 60 a los 90 o 100 miligramos por 100 mililitros de sangre, ¿de acuerdo? Este valor sí que quiero que lo recordéis, este rango, este intervalo, de 60 a 90 o 100, ¿vale? Avisadas estáis. ¿Qué más decir de la glucemia capilar o de la medición de la glucemia capilar? Bueno, pues son unos aparatitos que, bueno, los glucómetros, quiero decir, son unos aparatitos muy manejables, muy sencillos de utilizar, que para que funcionen necesitan de un elemento extra, que es la tira reactiva, la vemos aquí, la tira reactiva que van en los botecitos, que es lo que realmente vale dinero, ¿vale? Las tiras reactivas es lo que vale pasta, el glucómetro muchas veces te lo regalan con las tiras, esto es así. Y bueno, y que además, bueno, pues que se maneja muy fácilmente y muy intuitivamente, ¿vale? No tiene mucha complicación. Os he puesto un fantástico vídeo en el que aparece una enfermera especialista en diabetología del sistema sanitario vasco y nos explica y nos enseña cómo se utiliza un glucómetro, ¿vale? Muy bien. Pues cuestiones y pautas a seguir para la utilización de los medidores de glucemia capilar. Vale, la primera cuestión que es importante es lavado de manos. Lavado de manos tanto vuestro como del usuario. Vosotras os pondríais unos guantes, por supuesto, ya que hay manejo de sangre por parte del usuario, con lo cual, por seguridad, llevamos guantes seguro, seguro, seguro. Y luego el lavado de manos del usuario es importante, pero atención, no es adecuado utilizar soluciones hidroalcohólicas o aplicar alcohol antes del pinchazo. ¿Por qué? Porque se sabe que el alcohol puede influir negativamente en la lectura de la glucemia, ¿vale? Solo con agua y jabón, un secado, y entonces ya se aplica, ¿vale? Eso es lo que se recomienda, porque el alcohol puede afectar. Luego, el pinchacito que se tiene que hacer idealmente, bueno, en el pulpejo es así se dice, del dedo, de cualquier dedo, en el pulpejo de cualquier dedo. Si lo hacemos en el lateral del pulpejo, mejor que digamos, en la cara anterior del pulpejo. Porque si lo hacemos en esa cara anterior, luego todos serán roces y todos serán molestias, ¿vale? Esa persona cada vez que vaya a manipular algo le va a molestar. Lo ideal es que hagáis el agujerito en un lateral del pulpejo, ¿vale? Dependiendo del grado de higiene que tenga esa mano, si han podido ser lavadas bien, la primera gota que salga será suficiente. Si no es así, deberíamos desechar la primera gota y aprovechar la siguiente gota o las siguientes gotas que aparezcan. ¿Cómo hacemos el agujerito? ¿Cómo pinchamos? Con una lanceta. Para eso tenemos un dispositivo que carga las lancetas y se puede graduar la intensidad del pinchazo dependiendo del tipo de piel que manejemos. En niños, por ejemplo, bueno, normalmente hay una escala que va del 1 al 5, normalmente, eso ya depende de marcas y de modelos. Podemos graduar el grado de profundidad con el que se insertará esa lanceta en la piel. Por debajo de 3 normalmente se considera para niños, por encima de 3 ya adultos, pero claro, si lo metemos a máxima potencia, por decirlo, el pinchazo duele o molesta, vamos a decir que molesta un poquito más. Así que habría que graduar
como digo, habría que graduar esa lanceta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, nada, simplemente aquí nos dice que el equipo, cuando un usuario está monitorizado, cuando un paciente de diabetes está monitorizado por un equipo de diabetología, por un equipo médico, pues eso, se le comprueba que el equipo que utiliza para sus valoraciones periódicas esté en correctas condiciones, que esté bien calibrado, que no se haya descalibrado y demás, ¿vale? Y se le hace un seguimiento adecuado. En nuestro caso, normalmente, insisto, lo que haríamos nosotras en nuestro entorno de trabajo sería tomar los valores de glucemia que nos dé, atendiendo a el momento del día que es, el horario, la hora que es, en qué situación entre tomas alimentarias se encuentra, y nada, y eso pues se iría recogiendo en un registro, en una especie de libretita, que luego será analizado por equipo médico si es necesario, ¿vale? Nosotros en principio no tenemos que manejar mucha más información que esa. Bueno, aquí nos explica cómo proceder en lo que es el manejo del glucómetro y de las tiras reactivas. Bueno, también otra vez lo mismo. Todas estas cuestiones que hagan referencia a cómo coloco, cómo acerco el glucómetro, pues lo podemos ver en la práctica. Bueno, Vicent, jo crec que ens podria fer una demostració, Vicent. Ens podria gravar un vídeo de com se valora o com se mesura la glucemia capilar. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Lanzo un guante a ver si Vicent lo recoge o no lo recoge. Y si no, pues no pasa nada. Cuando volvamos al polivalent nos tomaremos glucemias capilares. Una cosa que sí que comento ahora ya es el cuidado que hay que tener con las tiras reactivas. Las tiras reactivas son muy delicadas. No se puede dejar el bote abierto, por ejemplo. Hay que tenerlo siempre cerrado. Se estropean muy fácilmente y caducan. Las tiras reactivas caducan, con lo cual, por eso, ahí está el gasto. El gasto está en las tiras reactivas, no tanto en los aparatitos. Y señoras y señores, esto fue todo. Terminamos aquí el tema de las constantes vitales. Los vídeos que os he colocado creo que son muy descriptivos, incluso mejoran, lo acepto, lo sé, y por eso os los he puesto, mejoran mucho mis explicaciones, limitadas explicaciones, y ahí están muy desarrolladas. Ahí sí que es cierto que os dan más información que quizás vosotros no necesitéis, pero bueno, coged lo que consideréis oportuno. Lo que yo os he comentado aquí en esta videoclase es lo necesario, y a partir de ahí, quien quiera más, pues ya sabe, tiene la red a su disposición para más información, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejo aquí, nos vemos en la siguiente, o nos escuchamos en la siguiente videoclase. Hasta luego.